Vamos a dar inicio a la meditación de esta tarde. Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que nos da el Señor de poder meditar en su bendita palabra. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre. Venimos a ti en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús nos presentamos delante de ti, Señor, para darte la honra, la gloria y la alabanza y pedirte que perdones todos nuestros pecados, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, bendito Señor, porque tú eres grande, hermoso, precioso, Señor, porque tú nos provees todo, Señor, nos das la bendición, la salud, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy ninguno de nuestros familiares, Señor, ni ninguno de nuestros hijos, nadie se ha enfermado, Señor. Todo por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias porque cada día son nuevas, Señor. Duele, Señor, ver las noticias, Señor, y ver cuánta gente, Señor, ha muerto, Señor. Y sigue muriendo hasta el día de hoy, Señor. Te pido, Señor, que controles a todas estas personas, Señor, que quieren, Señor, hacer lo que les da la gana, Señor. Ayúdalos a entender, Señor, que esta es una pandemia, Señor, no es cualquier cosa, Señor. Te pedimos, Señor, que guardes todas nuestras vidas, nuestros familiares, nuestros hermanos en Cristo, allá en El Salvador, en Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Señor. Todo Centroamérica, Suramérica, toda Asia, toda Oceanía, Señor. Todo Suramérica, Señor, los Estados Unidos, Señor. Ayúdanos a salir de esta situación. Mira, en México también ha estado bien duro, Señor. Ayuda a los hermanos de México también a salir adelante, Señor. Por eso en esta noche clamamos a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, ministre nuestra vida, Señor, y que hasta allá, Señor, donde se encuentren los hermanos predicando tu santo evangelio, Señor, llegue tu mano poderosa, Señor. Y te pido, Señor, que todos los que están enfermos, Señor, sean sanados, sino que tú les ayudes, Señor, a salir, Señor, a pelear esa batalla en el nombre poderoso de Jesús, en las cárceles, Señor, donde quiera que se encuentren. Mucha gente está en las cárceles, de mujeres, de hombres, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor, de la prostituta, del homosexual, del borracho, del brujo. Ten misericordia, Señor. Te lo pido, Dios, que nos uses para ir y predicar tu santo evangelio, Señor, cuando tengamos la oportunidad de volver a salir, Señor. Gracias te damos, Señor, porque por los hermanos de la iglesia también, Señor, los hermanos del Centro de Rehabilitación, de la iglesia del Centro de Rehabilitación Emanuel, Señor, y también, Señor, los de allá de la 170, Señor, en Little Rock, Señor, y el pastor Abril, Señor. Te pido que los guardes, que los bendigas, Señor. Y a ti te daremos siempre la honra y la gloria, porque solo tú eres Dios todopoderoso. Tú eres el Dios que provee. Tú eres el Dios que nos da victoria, Señor. Tú eres el Dios que todo, tú nos das todo, Señor. Tú eres la vida de nosotros, Señor. Tú nos das vida, tú nos has prestado un día más, Señor. Gracias por traerme con bien, Señor. Gracias por guardarme en el freeway también, Señor. Gracias por este vecindario, Señor, donde vivimos, Señor. Por la paz, Señor, también. Te ruego también por Israel, la paz de Israel también, Señor. Te ruego, Señor, que guardes a tu pueblo escogido, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a dejar a un lado Hebreos 11, pero vamos a estudiar en Hebreos capítulo 8. Estaba leyendo algo y estaba pidiéndole al Señor a dónde, y vamos a hacerlo en el capítulo 8 de Hebreos. En el capítulo 8 dice, el tema es un mejor pacto. Pues ahora tanto mejor. En el capítulo 8, en el 8:6, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas.
Dice, vamos a leer del capítulo 8 en el versículo 1 en adelante hasta el 10. Vamos a estar haciéndolo y vamos a seguir sucesivamente en los próximos días, pero por el momento vamos a hacerlo de esta manera. Dice así en el 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero fíjense que este libro de Hebreos, dice aquí, tenemos tal sumo sacerdote, después que Cristo se propició el castigo por los pecados de toda la humanidad, al dar la vida como sacrificio, entró en el cielo, donde intercede en la presencia de Dios a favor de los que creen. O sea, a favor de los que han aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Aquellos que no andan de idólatras, aquellos que adoran al Dios vivo, al Dios de paz, al Dios de amor, al Dios de misericordia, al único Dios verdadero. Y dice, en la presencia de Dios a favor de los que creen.
El ministerio de Jesús como sumo sacerdote abarca como sacrificio perfecto por el pecado al derramar su sangre y morir en el lugar del pecador. O sea, morir en lugar mío y suyo. O sea, Él murió para que yo no tuviera que ir al infierno. Él murió para limpiar mis pecados y los de todo aquel que crea. No ha limpiado el de toda la humanidad, no. Él ha limpiado los pecados de todos aquellos que han creído en Él y han venido y lo han aceptado como su Señor y Salvador. Y confían en sus promesas y creen en Él y se congregan en una iglesia cristiana donde se predica la Biblia, donde se predica el Evangelio de Jesucristo. De eso está hablando, por ellos intercede el Señor. Los que no quieren nada con Dios, Él no los fuerza. Él no los agarra de la oreja ni del brazo, no. Cuando una persona clama a Él, y no importa si está allá en la droga, en el alcohol, en la prostitución, en la cárcel, en el homosexualismo, con solo que lo oiga, Señor Jesús, mire, el nombre clave es Señor Jesús. El nombre es Jesús. Si usted clama a Jesús, no importa si usted anda en la droga, está en el alcohol, pero si usted en un momento de desesperación o de que ya siente la muerte, usted clama ese nombre, Él inmediatamente lo oye y viene a su auxilio. ¿Sí? Dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, ¿eh? Así dice la Biblia. Pero muchos no invocan el nombre de Jesús, invocan a María, a Pedro, a Pablo, a José, a San Martín de Porres, a la Fátima, a María, que es la misma, a la Guadalupana. No, es el único que puede salvar, se llama Jesucristo. Y dice aquí, Él es el mediador del nuevo pacto. Jesús es el mediador del nuevo pacto. Es Jesús. Y mejor, pacto para que todos los llamados reciban promesa y confianza y tengan acceso continuo a Dios. O sea que cuando tú aceptas a Jesús y vienes a Jesús, la puerta se abrió para que tú vengas al Padre en el nombre de Jesús. Muchos quieren llegar al Padre por María o por Pedro. No, María no murió por ti ni por mí. Quien murió se llama Jesús. María aún está esperando en la tumba para ser levantada en el día que Cristo venga. Por eso, fíjense que cuando comienza este estudio, cuando una pareja joven adquiere muebles para su primer hogar, lo hace de una manera muy diferente de cuando los compra en cualquier otra etapa de su vida. Al principio busca muebles duraderos que no se ensucien fácilmente con los niños. También toman en cuenta el dinero que tienen disponible. Algunos años después pueden ser que cambien los muebles por algo más elegante y frágil. Los niños ya están de edad de apreciar tales cosas. Tanto los primeros planes como los segundos representan un buen juicio de la pareja, pero los últimos son mejores. Los muebles son correctos para cada etapa. No por sustituir el mobiliario antiguo violan los principios o niegan sus deseos, simplemente están actuando de acuerdo con su nueva posición económica, ¿verdad? El primer arreglo que Dios hizo con el hombre, el pacto mosaico, estaba de acuerdo con sus planes y las necesidades de la humanidad de ese tiempo. No significaba que no podía ofrecer más, sino que decidió escoger
una forma hasta que el tiempo oportuno se prestara para instituir una mejor manera de relacionarse con el hombre. El escritor de Hebreos quería que los creyentes entendieran claramente el trato que Dios había hecho bajo el antiguo y nuevo pacto. En el progreso científico, el hombre va descubriendo nuevas cosas que en siglos pasados jamás se pensó que habría. Los viejos inventos van dando paso a los nuevos por su durabilidad y eficacia. En este progreso científico, el hombre a veces descubre nuevas cosas accidentalmente o después de una larga búsqueda. En los planes de Dios, su forma de trabajo estuvo siempre completa. No es que haya ido cambiando un sistema a medida que se iba probando en el hombre, sino que su plan es el mismo desde la eternidad. No obstante, la forma en que la llevó a cabo, su proyecto fue variando, porque así lo dispuso dentro de este plan. Se deja ver que el progreso de la revelación y cambios en el trato de Dios con el hombre, en este capítulo estudiaremos uno de esos cambios o progresos en el plan divino. El antiguo pacto mosaico abrió paso a uno mejor, hecho bajo una mejor base y promesa. Fíjense, el pasaje que analizaremos está dentro de la comparación entre el sacerdocio levítico y el de Cristo. Recuerde que el escritor está desarrollando su argumento de la superioridad de Cristo por medio de contrastes, y ahora lo está haciendo con el sacerdocio. Sería recomendable hacer un breve repaso de lo que ya se ha visto para poder seguir el argumento del libro. En esta comparación se menciona que ya se presentó la superioridad de Cristo ante los ángeles y Moisés. Ahora se hace ante el sacerdocio levítico, porque cuando habla, no sé si ustedes saben del sacerdocio levítico, pero cuando habla del sacerdocio levítico es lo que Dios instituyó en el Antiguo Testamento por medio de los levitas, de Aarón. Entonces, el sacerdote en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, ellos eran, cuando hicieron el tabernáculo, como Dios le dijo, que aquí leímos en la Biblia, Él le dijo que lo hiciera conforme a las medidas, conforme a como se lo había mostrado. El Señor le había dicho cómo lo hicieran. Entonces, cada año entraba un sacerdote a ofrecer holocausto. Y le amarraban un cordel en el pie, porque para entrar al tabernáculo, al lugar santo, para ofrecer el sacrificio, donde estaban todos los utensilios, tenía que estar la persona viviendo una vida recta y santa delante de Dios, porque si no, al llegar ahí quedaba muerto. Y por eso le amarraban eso, para poder jalarlo, porque nadie más podía entrar, solo el sacerdote. Por eso cuando habla la Biblia y leemos la Biblia, dice que alrededor estaban las tribus. ¿Sí? Las tribus de Israel. Las 12 tribus estaban alrededor de todo el tabernáculo. Y cada año entraba el sacerdote a hacer el holocausto para el perdón por un año de pecados del pueblo de Israel. Entonces, por eso está diciendo esto. Un mejor ministerio en el capítulo 8 del 1 al 5. El primer versículo de este capítulo nos lleva al énfasis principal de esta sección.
tenemos un sumo sacerdote aquí nuevamente y comienza a contrastar el sacerdocio levítico con el mejor del Salvador, o sea, con el mejor de Cristo. Por su posición, en el 8.1 dice, el mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Fue cuando Cristo ascendió a los cielos y le fue dado un nombre sobre todo nombre. Fue exaltado y Él está a la diestra del Padre. Y Él, dice la Biblia, que intercede por nosotros, sus hijos, por todo aquel que lo ha reconocido como su Señor y Salvador. ¿Sí? Y si tú me estás oyendo en esta tarde, tú solo lo puedes también, Él puede interceder por ti. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo como tu Señor y Salvador y dejar el pecado y hacer cambios a tu vida. Dice aquí, Cristo se sentó a la derecha de Dios en señal de autoridad, gloria y honor, pero esto no significa que su obra terminó. Como cuando una persona se sienta a descansar después de haber terminado su trabajo, más bien indica aprobación. El Padre Celestial lo sentó a la diestra después de que terminó su obra en la cruz. Miren lo que dice Filipenses, capítulo 2, verso 8 al 11. Mas aún humillándose hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Yo no sé cómo lo quiero más claro. Filipenses 2 dice que para que todos doblen rodilla. ¿Delante de quién? Delante de Jesús. Él es el sumo sacerdote. Según el orden de Melquisedec, que vamos a estarlo viendo más adelante. Melquisedec, muchos estudiosos dicen que es uno, que es aquí, que es allá, que no. Para mí es el mismo Jesucristo, ¿verdad? Según el orden de Melquisedec, pero la Biblia dice que yo no me meto en asuntos privados de Dios, porque la Biblia a mí me dice en Deuteronomio capítulo 29, que las cosas secretas le pertenecen a Jehová Dios de los ejércitos, y las reveladas son para los hombres y para nuestros hijos, o sea, para nosotros. Las reveladas son las que están en la Biblia. Yo no sé por qué le buscan más. Si aquí dice que el que le quitare el aumentare, también se le va a quitar lo que Dios le ha dado. Entonces yo no quiero que Dios me quite. No, por eso tenemos que tenerle cuidado de no ir más allá de lo que la Biblia dice. Yo siempre he tenido ese cuidado porque Él mismo me lo dijo cuando me llamó. Te quito. Yo tengo presente, y tal vez siempre lo van a oír, en todas las predicaciones. Porque eso fue lo que el Señor Jesucristo me dijo. El día que no prediques mi palabra como está escrita, te quito. Y yo no entendía en ese momento. Hasta que vine a leer la Biblia fue que entendí lo que Él me decía. Pero Él se encargó de prepararme. Porque Dios al que llama, prepara. Desde la fundación del siglo. Y le digo, ¿pero por qué yo?
Bueno, yo te elegí. La misma Biblia dice que yo no lo elegí a él me eligió a mí, él los eligió a nosotros. ¿Ah? Porque ¿quién de ustedes eligió a Dios? No, si no nos acordábamos de él. Cuando andábamos con la botella, con la pipa, mejor ya no digo más. Yo no me acordaba. Hasta que él llegó, tuvo misericordia de mí. Su ministerio como sacerdote no pudo haber concluido en la cruz porque hoy no estaría haciendo nada. Al contrario, en la actualidad lleva a cabo el ministerio de intercesión. Para el pueblo de Israel, los puestos de sacerdote y rey siempre habían estado separados, pero algunas profecías mesiánicas como el Salmo 110, mira lo que es el Salmo 110, y Zacarías en el 6:13, él edificará el templo de Jehová, tendrá gloria, se sentará y dominará en su trono, y el sacerdote se sentará a su lado, y entre ambos habrá concordia y paz. Indica que Cristo sería un rey sacerdote. A los hebreos les costó aceptar este concepto porque para ellos el sacerdote ministraba ante Dios, pero nunca se sentaba en su presencia. Moría, ¿verdad? ¿Ah? Moría si lo llegaba a ver. Pues claro. Pero es que, bueno, en el 8:2 dice, él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El tabernáculo de Moisés, que Moisés erigió por mandato de Dios, fue diseñado para enseñar al pueblo que hay uno en el cielo, del cual ese era solamente una réplica. Lo que pasaba en el tabernáculo terrenal indicaba a Israel cómo llegar al Señor. Los sacerdotes de la tribu de Leví servían en aquel, el cual era solo sombra y figura del celestial. En el versículo 5, pero el verdadero santuario que está en el cielo es en el que Cristo está sirviendo y en el cual entró una vez y para siempre, ofreciendo un sacrificio perfecto. Esto es en contraste con los sacerdotes de antaño, que habían de entrar al pueblo cada año para presentar holocausto por los pecados y por los del pueblo. Por medio del sacrificio único del Señor podemos entrar en el lugar santísimo. Pero primero tenemos que aceptarlo. No podemos decir cualquiera puede venir sin haber aceptado a Cristo en su corazón y creído en su corazón, confesarlo, como dice Romanos 10:9-10, que el que se confesare con tu boca que Jesús es el Señor. No. No es solo no, primero tiene que aceptar a Jesús y pedirle que le perdone sus pecados, porque el único que perdona pecados se llama Jesús de Nazaret, el que murió en la cruz del Calvario. Eso es lo que sucede. Y es que muchas religiones no entienden.
Vuelvo a repetir, ninguna estampa, ni Fátima, ni Atocha, ni nadie puede salvar. Nadie puede salvar, el único Dios que puede salvar, ni aunque prendas 50 veladoras, ni aunque te pases la vida rezando como rezan algunos o tirándote al suelo. No hay no es por obras. El sacrificio lo hizo Cristo. Lo único que yo tengo que hacer es venir y aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador. El sumo sacerdote del orden de Leví no podía entrar en el lugar santísimo sin llevar sangre. En el capítulo 9, verso de Hebreos 9:7, pero en la segunda parte entra solo el sumo sacerdote una vez al año llevando la sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Así era como en el tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que levantara para enseñarles cómo era. Pero era la sombra, porque ellos lo que sacrificaban era un cordero. ¿Ah? Sí. No, Jesús es llamado cordero, fue llevado como un cordero al matadero. Por eso. Pero dice, este versículo significa que si aquellos que ministraban en el tabernáculo, el cual solo era figura, sombra de las cosas celestiales, tenían que presentar un sacrificio de sangre mucho más. Cristo que ministra en el verdadero tabernáculo, el sacrificio del Mesías debería ser de mejor sangre que el de aquellos. Este versículo nos da una razón de por qué Cristo tenía que morir. Porque dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice la Biblia. O sea que Él tenía que derramar toda su sangre de su cuerpo. Por eso cuando la tierra tembló, cuando Él lo crucificaron, dice que tembló la tierra porque no resistió el poder de la sangre bendita de Jesús. El sacerdocio de Cristo fuera terrenal no sería sacerdote. Si el sacerdocio de Cristo fuese terrenal no sería sacerdote porque no pertenecía a la tribu de Leví. Él era de la tribu de Judá y los ordenados eran los de la tribu de Leví. Bajo la ley mosaica, la función sacerdotal era llevada a cabo por los levitas, porque ofrecían los sacrificios de acuerdo a la ley. Jesús, siendo de la tribu de Judá, no llenaba los requisitos para ejercer el sacerdocio conforme a la ley, pues según ella, el sacerdocio era un ministerio desarrollado en la tierra, mientras que su ministerio se llevaba a cabo en el cielo. Bendito sea Dios. Cristo oficia no solo en un santuario mejor que el levítico, como se ha demostrado en los versículos del 1 al 5, también está relacionado con un mejor pacto. Para probar esto, se cita una porción de Jeremías capítulo 31 que justifica esta afirmación de superioridad. Basta con analizar también el libro de Éxodo, el Pacto Viejo y Jeremías 31 al 34 para entender la superioridad del nuevo pacto. Mire lo que dice Éxodo. Dice,
al tercer mes de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y al llegar al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto. Israel acampó ahí frente al monte y Moisés subió a encontrarse con Dios. Jehová lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Aleluya. Vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Eso es lo que dice Éxodo. Ahora mire lo que dice Jeremías 31, 31, 34. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Es lo que les estaba hablando, lo que habla en el capítulo 8 que estamos estudiando. Ya estaba escrito en Jeremías. El mismo Jeremías lo dijo. Dice, él se lo dijo a Israel. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano. Fíjese, dice, para entender la superioridad del nuevo pacto, la Biblia aparece varias veces la palabra pacto. El diccionario ilustrado de la Biblia lo define como acuerdo mutuo entre dos o más socios de la víncula de los o más socios que los vincula y obliga a una reciprocidad de beneficios y obligaciones. Hubo solamente 8 pactos que Dios hizo con el hombre. 2 de ellos son los de más importancia porque trazan el desarrollo del plan divino para su pueblo. Uno de ellos es el que se conoce como pacto abrahámico, con Abraham, el cual se derivan 3 de los 8 pactos. El otro es el pacto mosaico, que es el que Dios hizo con Moisés y el pueblo al entregar la ley en Éxodo 19. Pero, ¿qué relación tienen estos convenios con el nuevo que menciona nuestro pasaje de Hebreos? En el capítulo 8, verso 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Habla de 2 pactos, el antiguo y el nuevo. El primero se refiere a las ordenanzas de la ley, el sistema levítico, y es con el que se está contrastando en este pasaje. Con el mejor pacto, el nuevo pacto tiene que ver con el abrámico. Para entender esta relación del nuevo con el abrahámico, tenemos que remontarnos a Génesis capítulo 12 y verso 12, 1 al 3. Mire cómo dice. Jehová había llamado a
a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela a la casa y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Ese fue el pacto que Dios hizo. Pero este pacto ese es del nuevo, porque de Abraham, ¿saben por qué? A ver, ¿quiénes saben por qué? Nadie, ¿va? Porque de Abraham, ¿quién vino? Vino Isaac. ¿Y de Isaac? Jacob. Porque nuestro Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces vino Jacob, y de Jacob vino los 12 patriarcas, las 12 tribus. Ahí está. De ahí se formó el pueblo de Israel. Es fácil. Cuando estudiamos la Biblia, podemos hablar de ello y podemos explicarle a la gente, ¿verdad? Pero es necesario estudiarla, hacer estudios, llenarte de información. Pero mucha gente se llena de información de coco, de yuca frita, de tamales, pisque, de tamales de elote, y pupusas y que tacos, y que hay una taquiza aquí. Y hasta fotos le toman y la ponen, en vez de poner un pasaje de la Biblia para evangelizar al mundo. Eso es lo que tenemos que estar haciendo los cristianos hoy. Hoy es el mejor momento de usar las plataformas que tenemos. Para eso hizo Dios que llegara el satélite allá, que pusieran esos satélites que están ahí en el espacio, para que hubieran esas señales. Sí, es una realidad. Pero mucha gente cristiana no lo ha entendido. Poniendo ahí cumpleaños, poniendo ahí fiestas. ¿Quién le ha dicho que tienen que hacer paris? Lo agarra el Señor cuando venga en París, haciendo paris, como Sodoma y Gomorra. Puesto que ahí es donde se origina. En este pasaje podemos ver que Dios hace un convenio con Abraham. Sobresalen 3 promesas que se refieren a 3 áreas. La nacional, nación grande, la simiente engrandeceré tu nombre, y la bendición: serán benditas en ti las naciones de la tierra, las cuales se extienden y ratifican en otros 3 pactos. El primero es el que se conoce como el pacto palestino, Deuteronomio capítulo 28 al 30, en el cual Dios promete tierra para esa nación. El segundo es el pacto davídico, que habla en Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 7, 16, en el cual se promete a ese rey un reino perpetuo. El tercero es el nuevo pacto, Jeremías 31 al 34, que es la provisión que Dios haría para las necesidades de la gente a través de la simiente de Abraham. Señor, te doy gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque cada día aprendemos, Señor. Gracias por enseñarnos, Espíritu Santo, por guiarnos a toda verdad, Señor. Te alabo y bendigo tu santo nombre. Te pido, Señor, que, bendito Dios, tengas misericordia de toda la humanidad, Señor. Acuérdate que somos polvo, Señor. Y que sin ti no somos nada, Señor. Apartados de ti nada somos, Señor. Ayúdalos en esta noche. Guarda nuestra familia, nuestras hijas, nuestros hijos. Guarda a Cristian, Señor, también a Jesús, a José Manuel, Señor. Hazlos regresar a tu redil, Señor. Te los pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Mi hermana Irma, mi hermana Blanca y Marina, Señor.
Te lo ruego, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor. Gracias, bendito Padre, porque tú eres tan bueno. Yo te necesito, Dios. Gracias, cada día, cada instante te necesito. Dios les bendiga, hermanos. Hasta mañana.